Antes de continuar, voy a quitar todos los triggers anteriores que correspondían a las ventanas, pues ya no los necesitamos y me estorba verlos. Ahora copio la pelota para crear la máscara que mencioné en el video anterior. La reubico en la línea de tiempo arriba de la pelota 4 animación. Le cambio su nombre a Ball for Static y le incluiré los triggers que ya vimos hace unos momentos. Pero antes, hay que recordar que la pelota está detrás de la imagen de la casa. Entonces, el objeto al que el usuario tendría que hacer clic para que la pelota se mueva sería la ventana, no la pelota que llamamos estática. Lo segundo es que quiero que al llegar a la puerta, la pelota siga su recorrido hacia afuera y desaparezca hacia abajo. Para ello, escojo la animación que dice curva y con ella dibujo el recorrido que quiero que la pelota ejecute y le doy una duración de 2 segundos. También le doy 2 segundos a la animación de giro con doble giro o spin en inglés. Ahora sí, incluyamos los triggers. A la pelota que estará estática le damos un estado inicial de normal y a la pelota con las animaciones le daremos un estado inicial de oculta o hidden. Le creamos sus triggers. Cambia el estado de la pelota estática a oculta o hidden cuando el usuario da clic en la ventana inferior izquierda. Y otro trigger que dice, cambia el estado de la pelota con las animaciones a normal cuando el usuario da clic en la ventana inferior izquierda. Y finalmente, vamos al trigger de la pelota de animación y le cambiamos sus instrucciones. Le decimos que mueva la pelota por la línea de animación cuando la línea de tiempo de la pelota 3 animación inicie. Ahora regresemos al Layer 2 Ball 3 y agreguémosle un trigger. Este trigger va a ser para mostrar la capa de esta última animación. El trigger dice, enseña Layer 3 Ball 4 cuando la pelota 3 complete la curva de movimiento. Antes de ver el preview, hago visible la iluminación de la ventana para que veamos la animación completa. Veamos el preview. Y ahora sí, para concluir esta diapositiva, incluí en Layer 3 Ball 4 las imágenes iluminadas de la última ventana y de la entrada por la que pasa la pelota rodando antes de salir de la casa. El proceso de iluminar las ventanas y la entrada es el mismo que hicimos con las ventanas anteriores. Se crean sus imágenes, se les da color y transparencia y se les crea el estado invisible con el que iniciarán. De igual forma, se crean sus triggers para que cambien de estado invisible a normal cuando la pelota las entrecruza. Les incluí sus sonidos. En la capa base, incluí 3 veces el mismo sonido de una pelota rebotar para crear el efecto. Este sonido se dará cuando la línea de tiempo de esta capa inicie. Creé otro trigger con audio de láser que decidí usar cuando la pelota se dirija de un punto a otro. Este efecto se activa con el siguiente trigger. Activa Audio Laser One cuando el usuario da clic a la pelota. En Layer 2 Ball 3 incluí el efecto de láser con el trigger Activa el Audio Laser One cuando el usuario pasa el mouse sobre la ventana izquierda. Y el tercer sonido lo agregué en Layer 3 Ball 4. El trigger es activa el audio láser One cuando el usuario hace clic en la ventana inferior izquierda. Ahora sí, veamos el preview. La pelota entra de abajo hacia arriba.
Le doy clic y se dirige a la ventana del lado izquierdo y se ilumina. Hago hover sobre la ventana. Se activa el sonido, se activa su animación y se iluminan las ventanas por donde pasa. Finalmente le doy clic a la ventana, se activa el sonido y la animación que la conduce afuera de la casa y desaparece hacia abajo.